Desconfío de cualquier persona porque me di cuenta de que un ser humano puede ocultar algo muy malo. Todo comenzó cuando me vine de mi pueblo a buscar una mejor suerte. Vivía al lado de mis padres y mis hermanos, pero la situación económica era difícil, por lo que decidí irme a la ciudad para poder ayudarlos con la economía del hogar. No tenía familia allí. Uno de mis amigos me dijo que él rentaba un cuarto en una casa en las afueras de la ciudad, por lo mismo, era económico. Si quería, podía llevarme con la casera. Junté un poco de dinero y me fui junto con mi amigo Daniel. Él llevaba más de 2 años trabajando en la construcción y me iba a presentar a su patrón para que me diera trabajo. La casa a la que me llevó Daniel era grande y tenía varias habitaciones. En la planta baja vivía la casera, quien rentaba los cuartos de la planta alta. La primera vez que vi a aquella señora, de nombre Angélica, me pareció una persona agradable, fue amable conmigo y me tuvo la confianza de rentarme una habitación. La señora Angélica tenía más de 40 años, pero se conservaba joven y de buena apariencia. Llegué a acuerdos con ella, le pagué el primer mes por adelantado, y luego me mostró la que sería mi habitación. La primera noche en aquel lugar no pude dormir. Eran muchas emociones juntas, estar lejos de mi familia en una ciudad tan grande y ruidosa me parecía frustrante. Salí un rato a fumar al pasillo, pero Daniel me dijo que dentro de la casa estaba prohibido fumar, si quería hacerlo, podía subir a la azotea. Así lo hice y subí para despejarme un poco. Realmente, ni siquiera quería fumar, solo sentirme parte de ese entorno. Mientras veía las luces encendidas en las distintas colonias, escuché cuando cerraron la puerta de entrada. Era la señora Angélica, quien salía con la cabeza cubierta con un rebozo y se perdió en la oscuridad. Me pareció muy raro que, casi a medianoche, anduviera sola por esa colonia, donde había visto a muchos hombres de la calle y personas que se drogaban en las esquinas. Como no tenía sueño, me quedé sentado en la azotea. Pasaron más de 2 horas cuando vi a la señora regresar. Caminaba rápidamente, se metió a la casa y dejó la luz encendida. Me asomé desde la azotea al patio de su casa. Ella se quitó el rebozo y lo puso en el lavadero. No alcancé a distinguir bien, pero me pareció que estaba manchado de sangre. Fue tanta mi sorpresa que el cigarro se me cayó de la boca. Me alejé de allí porque sabía que ella iba a voltear. Bajé y me metí a mi cuarto para no ser descubierto. Seguí escuchando ruidos en la parte de abajo de la casa. Como mi ventana daba al patio, podía ver que la señora seguía despierta. No sé a qué hora se durmió. Finalmente, me dormí y ya no me enteré de lo que hacía. Daniel habló con su patrón para que me diera trabajo, pero le dijo que, por el momento, no requería otro trabajador, la obra estaba por terminarse, pero venía otro proyecto y me tomaría en cuenta para contratarme. Me sentí desesperado por no conseguir empleo, no llevaba mucho dinero y necesitaba enviarle a mi familia. Salí a caminar por el barrio y, muy cerca de allí, me encontré con un grupo de personas reunidas. No fue necesario acercarme mucho, una mujer lloraba desesperada porque su bebé amaneció sin vida. La gente estaba consternada por el acontecimiento, así que me alejé de ahí. Yo era el único en la casa que estaba sin trabajo. El resto de mis compañeros de vivienda salían a estudiar o trabajar. Desesperado, fui a hablar con la señora Angélica. Ella me abrió sorprendida, pues no esperaba mi visita. Le conté sobre mi situación laboral y le dije que, si necesitaba alguna reparación en su casa, podría realizarla. También podía limpiar el patio trasero, que tenía la hierba muy alta, y una parte de la barda, que estaba en malas condiciones. La señora no esperaba mi propuesta, pero aceptó. Me di a la tarea de limpiar primero el patio, que estaba en completo descuido. Con un pico y una barra, empecé a escarbar desde el fondo hacia la entrada. Mientras clavaba el pico en la tierra, sentí que se atoraba en algo sólido y escuché un crujido. Dejé de usar la herramienta y seguí escarbando con mis manos.
No sabía que había enterrado allí y no quería dañarlo. Al poco tiempo, descubrí que el pico se había clavado en un pequeño cráneo que fracturé con el impacto. Me quedé hincado en la tierra, sin saber qué pensar, y luego seguí escarbando hasta encontrar el resto de la osamenta de un animal. Al principio pensé en sacarlo para darle una sepultura, pero luego consideré que la señora Angélica sabía de su existencia, y si le decía algo, quizá me quedaría sin empleo y sin vivienda. Decidí callar, aunque no fuera lo correcto. La necesidad económica me hizo guardar silencio. No fue el único cadáver que encontré. En todo el patio, que era muy grande, había como 5 osamentas pequeñas. Lo único que se me ocurrió fue envolverlas en periódicos y rezar una oración por ellas. No sabía el origen de esos cadáveres, ni estaba en condiciones de preguntar. A la señora Angélica le gustó mi silencio y discreción, pues empezó a tratarme con más confianza. Incluso, al terminar la jornada de ese día, me invitó a pasar a su casa y me ofreció comida. Tampoco quise ser grosero, así que acepté. Probé el guiso que preparó, que estaba muy rico. Luego, ella me dijo que tenía más reparaciones dentro de la casa. Quería pintarla por dentro y fuera, pero no se sentía segura con cualquiera. Si aceptaba, tendría trabajo con ella por al menos un mes. Con la propuesta que me hizo, ya ni siquiera pensé en los hallazgos en el patio. Seguí trabajando para ella durante varios días, y me pagaba muy bien. Después de que terminé con el patio y la barda, entré a su casa para resanar y pintar las paredes. Jamás creí que me iba a encontrar con secretos oscuros dentro de esa vivienda. Primero empecé con una de las varias habitaciones que tenía. Parecía que en ella había vivido una niña, porque había una cómoda con ropa, en el closet encontré varios juguetes y un tapiz con imágenes infantiles. Empecé a retirar el papel tapiz de las paredes, y conforme lo quitaba, me fui encontrando con dibujos hechos con crayolas. Eran infantiles, pero perturbadores. En cada uno de los dibujos había un monstruo, con dientes afilados y cabello largo. En ese instante, pensé en dejar el trabajo y alejarme de esa señora que ocultaba algo siniestro, pero no podía hacerlo porque no conocía a nadie y no tenía otra forma de obtener ingresos. Continué trabajando en silencio, sin preguntarle nada a la señora. Eso le gustaba a ella, y cada día se mostraba más amable y atenta conmigo. Dejé de preocuparme por comprar mis alimentos, prácticamente me pasaba todo el día con la señora. Solo en las noches subía a mi habitación a dormir. Ella era muy generosa conmigo. Además de darme una buena paga y alimentación, empezó a comprarme ropa y zapatos. Yo le decía que no lo hiciera, que no era necesario, porque me pagaba muy bien, pero ella parecía no escucharme y siguió dándome cosas. Sentí que lo hacía para asegurar mi silencio. Sabía que no estaba bien, pero yo necesitaba ese dinero, así que seguí omitiendo lo que veía, aunque cada día me encontraba con algo macabro dentro de la casa. Por las noches, escuchaba cuando la señora salía, se tardaba entre 2 y 3 horas. Algo en mi interior me decía que salía a hacer cosas malas, por eso no la seguía. Sabía que, si lo hacía, tendría que guardar más secretos, y ya no quería hacerlo. Lo peor ocurrió una mañana en la que salí muy temprano a comprar un material. Estaba sentado en la parada del camión cuando empecé a escuchar a 2 señoras que hablaban sobre una niña que había desaparecido. Su mamá la acostó por la noche y, en la mañana, ya no estaba en su cuna. Aquella noticia corrió por todo el barrio, porque las personas se unieron para buscar a la niña. Incluso en la noche siguieron buscándola con lámparas de mano, pero todo fue en vano, la niña nunca apareció. En aquella época no era tan común la desaparición de personas, era inusual que sucediera. La policía se dedicó a buscarla por un tiempo hasta que decidieron abandonar la búsqueda. Algo en mi interior me decía que la señora Angélica tenía algo que ver, pero no estaba seguro, solo eran dudas de mi parte, así que decidí no decir nada.
Una semana después de la desaparición de la niña, empecé a escuchar ruidos en el patio trasero. Me subí a la azotea para no ser descubierto. No podía ver con claridad porque la noche era muy oscura y no había luz de la luna ni de ninguna lámpara, pero alcancé a distinguir a la señora, que estaba enterrando algo. Esa noche me fue muy difícil conciliar el sueño, porque imaginaba cosas tenebrosas acerca de la señora Angélica. Ya no me sentía cómodo viviendo ahí. Pensé en marcharme, pero antes tenía que saber la verdad. Al día siguiente, me fui al parque del barrio, donde se reunían muchas personas. Quería encontrar a alguien que me hablara de la señora. Le pregunté a mi amigo Daniel, y él me dijo que apenas tenía 2 años viviendo allí y nunca había visto nada raro en ella. Mis otros compañeros me dijeron lo mismo. No sé si aquel hombre me encontró o si yo lo encontré a él, pero me miraba con insistencia. Me acerqué al señor, le dije dónde vivía, y él sonrió. Le pregunté directamente si conocía a la señora Angélica. El hombre asintió y me dijo que tuviera cuidado, porque la mujer era una bruja. Nunca envejecía, al contrario, con el paso del tiempo se hacía cada vez más joven, y eso solo sucedía porque tenía algún pacto con lo oscuro. El anciano notó mi confusión y siguió diciéndome que él nació en ese barrio y que toda su vida había vivido allí. Cuando era niño, la señora vivía con un hombre joven que le heredó su dinero y la casa. Ella tenía más edad, y conforme él envejecía, ella se iba haciendo más joven. Nadie en el barrio le creía, porque la mayor parte de la gente que la conoció o ya había muerto o se había mudado. Cuando regresaban y les decía que ella era Angélica, nadie le creía, decían que quizás era su hija o algún pariente a quien le heredó sus pertenencias, porque ya era lo suficientemente vieja como para seguir viviendo. El anciano me dijo que tuviera mucho cuidado, que, si era posible, me fuera de esa casa, porque anteriormente habían desaparecido jóvenes a los que ella les rentaba los cuartos. El anciano me explicó que su madre le enseñó el oficio de ser curandero y a eso se había dedicado, pero que él no trabajaba con las fuerzas malignas. Había tenido la oportunidad de hacerlo, pero prefirió ayudar a las personas antes que dañarlas. Al estar del lado de los seres de luz, también se enfrentó a seres de oscuridad a los cuales rechazó. Angélica, sin embargo, tenía un ser oscuro que la seguía todo el tiempo. Era una sombra siniestra que siempre la acompañaba. Me dijo que, si quería ver esa sombra, encendiera una vela negra, la silueta que se formara sería el ser siniestro que la ayudaba. El hombre metió la mano en su morral y me dio un ángel hecho con ramas secas. Me dijo que era un amuleto de protección para que estuviera bien en lo que me iba de esa casa, porque corría el riesgo de quedarme allí para siempre. Miré aquel amuleto, lo apreté con fe, creyendo que realmente me podría proteger. Estuve pensando en todo lo que el hombre me dijo. Fue entonces cuando tomé la decisión de regresar a mi pueblo. No pensaba decirle nada a la señora Angélica, solo le daría las gracias cuando estuviera listo para marcharme, argumentando que uno de mis padres estaba enfermo. Antes de hacerlo, pensé en poner en práctica lo que me dijo el anciano. Llegué a la casa de Angélica como si nada hubiera pasado. Con el material que compré, me puse a hacer otro arreglo. Aunque le tenía miedo, cuando ella se acercó y me preguntó por qué estaba temblando, le dije que me sentía resfriado. No sé si me lo creyó, pero llegó con un té con el que, según ella, me iba a sentir mejor. No quería tomarlo, pero no tuve opción. Después de un rato de beberlo, me quedé profundamente dormido. Cuando desperté, estaba en la habitación de ella. Me dijo que me había sentido mal y que me llevó a su cama. Quise levantarme rápidamente, pero un fuerte mareo me lo impidió. Ella de nuevo me dio más té y me quedé dormido otra vez. En la noche, se fue a acostar conmigo. Me sentía nervioso e inquieto, no entendía la reacción de esa mujer, pero algo me sucedía. No tenía la voluntad suficiente para salir huyendo de allí. Me quedé a dormir con ella, y a partir de esa noche, ya no me dejó salir.
Parecía que había olvidado lo que el viejo me dijo. Hacía todo lo que me pedía, como si fuera un hombre sin pensamiento ni voluntad. Fue cuando me di cuenta de que Angélica era peor de lo que creía. La noche siguiente, ella hizo un ritual en un cuarto al que yo no había entrado antes. No había muebles dentro, solo velas negras y un pentagrama dibujado en el centro de la habitación. Las velas estaban acomodadas de acuerdo a los 4 puntos cardinales. Cuando Angélica me llevó al cuarto, me sentó en una silla. Fue en ese momento cuando recordé las palabras del anciano. Al verla parada en el centro del pentagrama, pude ver su sombra dibujada en el suelo. No podía creer que fuera verdad todo lo que me dijo aquel hombre. No era su silueta, sino la de un demonio, una sombra corpulenta con cuernos. Recordé el amuleto que el hombre me dio, pero ya no lo traía en mi bolsa. Angélica me preguntó si era eso lo que estaba buscando y me lo mostró. No le respondí. Ella me dijo que el amuleto de ese hombre no era nada, que el suyo era mejor, porque el oscuro estaba de su lado y un ser de luz no podía hacer nada ante ella. En ese momento lo destruyó y lo echó en el fuego que había hecho en el centro del pentagrama. Al momento de lanzar el amuleto al fuego, este empezó a emitir un humo blanco que inundó el lugar. Angélica comenzó a toser y, con dificultad, abrió la puerta, que había cerrado con llave. Fue en ese instante que sentí como si recuperara la conciencia. Tuve un momento de lucidez y salí corriendo de allí. Ella gritó de una forma tan horrible que se me erizó la piel. Como pude, salí de su casa y me quedé afuera, viendo cómo el humo blanco que salió del amuleto se transformaba en humo negro. Apenas me di cuenta de que, durante la noche, había perdido la conciencia y la noción del tiempo. Por lo callado de la calle, seguramente era muy tarde. Sin entrar por mis cosas, huí del lugar. Ya no quería ver a aquella mujer de nuevo, esa anciana en un cuerpo joven. Corrí sin rumbo fijo, pero tenía miedo, porque todo estaba oscuro y en silencio, temía que su poder me alcanzara donde fuera que estuviera. Pensé en el anciano que me ayudó, pero no tenía la menor idea de dónde vivía, así que no podía ir con él. Me quedé afuera del templo. Cuando amaneció, me sentí más seguro, creyendo que ya había logrado escapar de aquella mujer. Pero entonces la vi venir hacia mí. La sangre se me heló y mi corazón empezó a latir con más fuerza. Quise huir a cualquier lado, pero sabía que, de alguna forma, ella me encontraría. Me quedé paralizado por el miedo mientras ella caminaba con calma, con el enojo visible en su rostro. Sin decir nada, me tomó de la mano y me llevó con ella, como si yo fuera un niño regañado. Me dejé llevar sin ofrecer resistencia. Íbamos a entrar a la casa cuando escuché el grito de un hombre que la llamaba por otro nombre. Angélica volteó, molesta, y rápidamente se metió en la casa. El hombre que le gritó era el mismo anciano que me dio el amuleto. Él me defendió desde el momento en que me conoció. En ese instante reaccioné y me fui con él. El anciano me dijo que debía salir de la ciudad, lo más lejos que pudiera, porque Angélica no se quedaría tranquila, nunca dejaba un hechizo sin terminar. Le agradecí al hombre y le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Jesús, pero todos lo conocían como Chuy. Prácticamente huí de aquella ciudad y de aquel barrio que me dejó un amargo recuerdo. Me regresé a mi pueblo y me quedé a trabajar en el campo. Tengo miedo de que aquella mujer me encuentre y me lleve con ella hasta lograr mi muerte. Y lo digo en serio, tengo miedo, porque he comenzado a soñar con ella cada noche. En mis sueños me pide que vuelva con ella. Mi madre me dice que es mi inconsciente el que me traiciona, pero temo que pueda ser ella nuevamente. He ido con la curandera de mi pueblo para que me dé un amuleto de protección, pero creo que solo el viejo Chuy sabía cómo enfrentarla. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo.
Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.